Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar lo que es la grabación de la clase y para esta vez quiero hablarles acerca de todo el tema de lo que es análisis de estructuras, que abarcaría lo que son las estructuras de armaduras, que ya vimos en la clase pasada, pero esta vez introduciremos un poco de lo que es armazones y máquinas. Me recomendó el profesor que le diera otro ejercicio de armaduras, así que como me considero una persona obediente, tengo que hacerlo. Aparte de que, bueno, ahorita quiero empezar con un pequeño repaso, más que nada porque más o menos para que entiendan el concepto de qué es armadura, qué es armazón, qué es cada cosa. Aunque ya vimos que armadura realmente eran estas estructuras que parecían como puentecitos, ¿verdad? Que tenían aquí diferentes elementos y tenías que hallar la fuerza de cada elemento y ver si estaba en tensión o compresión. Esto hablamos de armaduras netamente, pero existen otros tipos de estructuras como son los armazones, armas. Ya, esto de aquí serían armaduras. Armat. No voy a escribirlo completo porque ya me entienden. Y estas armaduras pues simplemente son elementos que si se dan cuenta estas de aquí simplemente están intersecadas por un puntito de lado y lado. Por eso solo pueden estar en tensión o en compresión. Sin embargo, cuando hablamos de armaduras ya tenemos elementos como este que por ejemplo puede estar conectado aquí con otra barra. Aquí puede estar en un apoyo. Y aquí puede estar, qué sé yo, en un rodillo, por ejemplo. Suponiendo. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de estructura? Pues si bien es un elemento que tiene la misma forma, ¿verdad? Que es así como alargado. Eh, como trabajo de hallar la fuerza en tensión o compresión, porque si se dan cuenta aquí ya, en primer lugar aquí intervienen dos fuerzas, no solo uno. Y acá interviene una fuerza y ya de por sí esta mira netamente por arriba y esta de aquí puede tener, qué sé yo, un ángulo así. Lo que hacen que al no ser fuerzas que estén en la misma dirección no se puede determinar si están en compresión o tensión. Además de que añadimos el plus de que aquí al haber estar conectado con otro elemento va a existir otra reacción más. Pero bueno, ya vamos a ver cómo hacer esto en un ejercicio. La única recomendación que les puedo hacer aquí es que si se dan cuenta, nosotros para poder hallar las distintas fuerzas que intervienen, creo que se han dado cuenta que lo más aconsejable sería separar los cuerpos, ¿verdad? De esta manera. Lo que hice es separar este de aquí con este que está acá. Lo separé en dos. Ahora, ¿cómo lo separas? Pues nada, hacemos el diagrama de cuerpo libre normal de toda la vida. Sabemos que aquí van a haber dos reacciones. Aquí va a haber uno porque estamos con un rodillo. Aquí vamos a ver unas reacciones que supongamos que están en ese sentido, puede que no. Y bueno, aquí para que tenga algo de sentido voy a ponerle una fuerza acá que interviene. Una fuerza F. Ya. Entonces, aquí en esta figura 2 que sacamos, ponemos las fuerzas externas y obviamente en este punto de acá, que es donde está conectado con la otra barra, van a ver, obviamente va a estar esta misma fuerza existente. Ahora, ¿cuál es el problema aquí o cuál es la diferencia? La diferencia está en que nosotros bueno, por la ley de acción y reacción, ¿verdad? Que vamos a tenerlas en el sentido contrario y esto es muy importante. Como ya saben, un signo le jode la vida, por lo tanto hay que plantear bien el diagrama de cuerpo libre y tener en cuenta de que van a estar en el sentido contrario al del elemento anterior. Yo podría incluso dibujar las fuerzas de este elemento de esta manera, acá hacia abajo, bueno, si los dibujo en medio mejor, acá hacia abajo y acá hacia la izquierda. Si no lo dibujo tan grande también mejor, hacia la izquierda. Y simplemente acá lo que hago es voltearlo, ¿verdad? Volteamos de tal manera de que acá va hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Totalmente lo contrario a lo que hicimos en la izquierda.
Pero prácticamente creo que ese sería el punto más importante, el tema de armazones. De ahí lo otro es la práctica, porque obviamente existen diferentes estructuras, diferentes conexiones que se van a ver, que las reacciones van a afectar de diferente manera. Ya, ahora con respecto al tema de máquinas, no viene a ser más que simplemente armazones, solo que ya no van a ser elementos así tan, por llamarlo de alguna manera, ideales, sino que van a ser elementos donde van a haber cilindros, donde van a haber, eh, bueno, todo tipo de apoyos. Van a ser más como máquinas, netamente hablando. Pero bueno, voy a empezar con un ejercicio de armadura más que nada porque la clase pasada yo me inventé como que el enunciado, pero esta vez ya encontré un enunciado donde realmente ven que dice lo que yo les decía antes, que piden que encontremos la fuerza en los elementos que ellos nos indican. En este caso son 3 elementos. Ya, yo más o menos me inventé algo así para la clase pasada. Pero bueno, aquí ya vemos que nos piden netamente esto. Así que vamos a resolverlo. Como yo ya les dije, mi recomendación en este tipo de ejercicios cuando te piden esto, según yo, es más fácil hacerlo por el método de secciones. Es conveniente. Pero si se dan cuenta, esas fuerzas están aquí, CD que es esta y CE que es esta, ¿verdad? Y tampoco el método de nodos no nos va a tomar mucho porque sería nodo aquí y nodo acá. Serían 3 nodos, así que en este tipo de ejercicios pueden hacer cualquiera de las dos maneras, porque más se sienta cómodo. No creo que tampoco les vaya a tomar demasiado tiempo el de nodos. Pero quiero hacerlo por secciones ya. Que bueno, me adelanté e hice el corte. Pero creo que ya se suponía que iba en ese sentido, porque si vemos las fuerzas, que ya las había dibujado y las borré, una está aquí, otra está aquí, con esas fuerzas, ¿no? Entonces, si yo hago un corte así, ¿verdad que interseco las 3 fuerzas que me están pidiendo? Lo correcto, vamos a proceder a realizar este corte, que me quedaría de esta manera. Bueno, antes de eso, como ya decía en la clase pasada, otra vez, tendríamos que hallar primero las reacciones, en este caso la de B, que al ser un rodillo solo estaría para arriba, y la de K, que obviamente tendría 2 reacciones. Ya. Para este caso, ¿ustedes creen conveniente hallar la reacción de K? Obviamente, si lo notaron, no es necesario. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un corte acá, y solo nos llevamos esta sección, esta parte nos va a quedar irrelevante. Ya la van a ver. Entonces, como no me interesa acá, realmente yo puedo hacer una sumatoria de momentos. Ok. Una sumatoria de momentos en el punto K, que es igual a 0. Y vamos a ver qué fuerzas intervienen. Bueno, esto de aquí es 4.5 por si no se está viendo. Y así mismo K y así mismo K, que corte mal la imagen. Entonces, ¿qué fuerzas intervienen hace un momento con el punto K? Aquí tenemos la de 20, que es un momento positivo, ¿verdad? Ya saben la referencia que yo les dije, bla, 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 bla. 20 kilonewtons por 4.5 metros. Positivo también tenemos otra fuerza de 20 kilonewtons, pero esta vez sería 4.5 más 4.5, que sería por 9, ¿verdad? Más otra fuerza de 30 kilonewtons que también hace momento positivo, y esta vez la distancia es vertical, que es la de 2.4. Esto ya lo hemos visto antes, no deberíamos tener problemas con esto. Y luego tenemos la fuerza B, ¿verdad? Que es la que no conocemos, que está en el sentido contrario, y sería menos B por la distancia. ¿Cuánta distancia hay aquí? Hay 4.5 más 4.5, que sería 9, más 4.5, que sería 13.5 si no me equivoco. Y todo esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces yo voy a pasar la B al otro lado. Va a pasar con signo positivo. Entonces quedaría algo así, ¿verdad? Y vamos a aprovechar estas herramientas computacionales para
seleccionar esto y pasarlo a dividir. El futuro es hoy. Listo. Y estos quedarían puros números que los puedo meter en la calculadora fácilmente, ¿verdad? Y que lo voy a hacer ahora. Si no fuera porque no encontré mi calculadora, ya la encontré. Más 30 por 2.4. Todo esto dividido para 13.5 y me da un valor de 25.33. Estamos hablando de kilonewton, ¿verdad? Entonces, sí, esa sería la respuesta para la fuerza B. Entonces, como ya vamos a ver, vamos a hacer el método del corte. Y en teoría no vamos a necesitar la fuerza K. Entonces, bueno, hay un problema porque aquí dice 36, puse el 30. Vamos a calcular de nuevo esto, 36 en vez de 30. Y esto sí dividido para 13.5. Bueno, ahí me da 26.4. Corregimos, no hay problema. 26.4 kilonewtons. Ahora sí vamos a hacer el método de secciones, ¿verdad? Vamos a poner el corte. Solo dibujaríamos esta estructura de aquí, ¿verdad? Que sería como un triangulito. Algo así. Y la fuerza sería ta, ta y ta. Así. Esta para arriba. Y esta para abajo. Como ya vemos, estoy aplicando lo de la clase pasada, que dibujo todas las fuerzas así, ya saben para qué. Bueno, y aquí hay otra fuerza de 36, no de 30. Esta sería AD, CD. Y esta sería CE. Además, no hay que olvidarnos de que aquí hay una fuerza hacia arriba, que es la que acabamos de calcular, que es B. Y listo, ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre de la figura cortada. Entonces, vamos a ver qué se nos hace más fácil. En primer lugar, vamos a hallar los ángulos porque de ley los vamos a necesitar. Yo creo que un buen ángulo que podríamos hallar es la fuerza, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, de la fuerza que va para allá, que sería este ángulo que está aquí, que le llamaremos θ. No se ve mucho. Lo que está aquí, que le llamaremos θ, que también convenientemente es este mismo ángulo. Este mismo ángulo también sería θ, ¿verdad? Ya. Θ, ¿a qué sería igual? Θ sería igual a la tangente inversa del opuesto, que sería 2.4, sobre el adyacente, que sería 4.5. Entonces esto nos debe dar un valor de 28.07 grados. Anotar. Y es más, lo voy a llevar. Y entonces θ sería esto. Ya. Ahora, voy a hacer un momento en un punto fuera de esta estructura, como ya vimos que se podía hacer, eso lo hicimos en la clase pasada. Quiero hacer un momento en este punto. ¿Por qué quiero hacer un momento en este punto? Porque si se dan cuenta, la fuerza de AD y la fuerza de
CD intersecan ahí, por lo tanto no me haría momento. Es más, esta fuerza tampoco me haría momento. Por lo tanto, me estaría deshaciendo de muchas fuerzas. Y ese punto se llama el punto D. Entonces, si hago una sumatoria de momentos en el punto D, obviamente va a ser igual a 0. Vemos que las únicas fuerzas que van a actuar es en primer lugar la fuerza de B, ¿verdad? Que actuaría de manera negativa por la referencia al momento que gira para acá, como hacia la derecha. ¿Ya? Y además estaría actuando esta fuerza CE. Ahora vamos a descomponer esta fuerza CE. Tenemos, bueno, este ángulo de aquí es el mismo. Pues sí, porque el opuesto también es 2.4 y la adyacente también es 4.5. Sí, es el mismo. Entonces, ya sabemos esta reglita de que si nosotros dejamos una aquí, una horizontal, este ángulo viene a ser también teta. Esto lo hemos hecho bastante durante las clases anteriores. Entonces, podemos separar esto en la componente X y en la componente Y. Entonces, por la parte de la componente, a ver con qué color lo puedo dibujar. Para acá estaría CEX y acá estaría CEY. Ya lo borramos, que se ve súper feo, pero por el momento para que me entiendan. Ya, entonces, la fuerza CEX, ¿verdad? Que hace un momento positivo. Y CEX viene a representar el coseno de teta, ¿verdad? Voy a poner las distancias para no estar subiendo. Vertical es 2.4. Y la horizontal es 4.5. Bueno, 4.5 hasta el punto D. De aquí por acá sería la mitad. Por simetría, ¿verdad? Ya. Entonces, desde el punto D hasta donde actúa la fuerza CX, habrían 2.4 dividido por A2, que sería por 1.2. Y luego la fuerza CY también hace momento positivo. Bueno, CY viene a ser el seno teta. Y ahora la distancia viene a ser la mitad de 4.5, que sería 2.25 si no me equivoco. Y listo, podríamos hacer factor común. Menos B valía 26.4. Menos 26.4 más CE, que multiplica al coseno de teta, que obviamente teta ya sabemos el valor, por 1.2 más seno de teta por 2.25. Ya, entonces podemos pasar este valor de B al otro lado, pasaría con signo positivo. Y podemos coger todo esto y pasarlo a dividir por acá, ¿verdad? Algo así. Y no se olviden que teta ya lo sacamos, que es 28.07, así que todo esto quedaría nomás en ponerlo en la calculadora. Y esto me da un valor de 12.47. En este caso estamos trabajando en kilonewton.
Y hemos hallado una de las fuerzas para una de las fuerzas que nos pedían, ¿verdad? Que era la CE. ¿Sí? Entonces nos quedan dos fuerzas más. Y antes que nada quiero borrar estas fuerzas que ya no necesito, porque están súper feas. Listo. Y me voy a borrar este teta también. Listo. Ya. Ahora, lo que quiero hacer es ver cómo puedo hallar las otras. Sumatoria de X, imposible. Sumatoria de Y, tampoco me da nada. Ah, no, sí, sumatoria de fuerzas en Y sí puedo hacerlo. Solo lo que no conocemos es esta que se llama CD. CD tiene fuerza vertical, pero AD no tiene fuerza vertical, por lo tanto solo quedaría en esa incógnita. Y obviamente la fuerza vertical sería este de aquí, también es teta, porque es el mismo ángulo que está acá, si se dan cuenta. Entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser igual a 0. Y vamos a ver la fuerza que interactúa. En primer lugar tenemos la fuerza B hacia arriba, que sería 26.4. ¿Qué más tenemos? Hacia abajo tenemos CEY menos 12.47 seno de teta. Y para arriba sería CD, que ese sí no conocemos, también por el seno de teta. ¿Ya? Entonces voy a pasar estos dos valores al otro lado. Voy a poner un igual. Y obviamente como estamos pasando al otro lado, vamos a pasar con el signo contrario, menos y más. Y obviamente vamos a pasar también este seno de teta al otro lado, dividiendo. Entonces sería 26.4 más 12.47 multiplicado por el seno de 28.07. Y esto lo vamos a dividir para el seno de 28.07 también. Ya, y CD me da un valor de 68.57 kilonewtons. Perdón, no eso porque me olvidé de que el 26 era menos. Menos 26.4 más 12.47 seno de 28.07. Todo esto dividido para el seno de 28.07. Y ahí me da un valor más pequeño. Aquí me da el valor de menos 43.63. Bueno, nos piden la fuerza, pero vamos a ponerle también si se encuentran en tensión o en compresión. Esta se encuentra en tensión. Ya sabemos por qué nos salió signo positivo. En cambio acá, como nos salió signo negativo, podemos ponerle acá al ladito que CD va a ser igual a 43.63. Pero como salió con el signo negativo, lo vamos a poner en compresión. Ya. Ahora vamos, creo que con una sumatoria de fuerzas en X ya podemos sacar a D. Sí, exactamente. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igualado a 0. En X interviene menos 36. A la derecha está más AD. La componente en X de CD, que sería CD coseno de teta.
sumado con, perdón, acá, CE coseno de teta. Creo que no se me escapa ninguna fuerza más, ¿verdad? Izquierda, derecha, 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 más. Sí, entonces quedaría igual a 0. Y la que queremos saber es AD. Entonces vamos a pasar las demás al otro lado. AD va a ser igual a 36, pasa con signo positivo, menos CD. ¿Cuánto es el valor de CD? Menos, no se olviden de siempre poner el signo, menos 43.63, ¿verdad? Todo esto por el coseno de teta, que ya sabemos su valor. Menos CE. CE valía 12.47. 12.47 por el coseno de teta también. Bueno, y ahí ya tenemos. Ahí ya tenemos cómo calcular. No sé por qué puse igual a 0 acá. Pero bueno, sería de calcular 36 más 43.63 coseno de 28.07, si no me equivoco, menos 12.47 coseno de 2, perdón, coseno de 28.07. A ver, más. Listo. Ya, esto me dio un valor de 73.49. Esto está en kilonewtons. Y listo, si se dan cuenta, bueno, esto de aquí ya le podemos poner el toque final, que está en tensión. Y ya terminamos este ejercicio, ¿verdad? Tenemos a D, tenemos aquí a CD, que está en compresión, y tenemos a CE, que está en tensión. Y eso sería todo por este ejercicio, porque solo nos piden esas tres fuerzas, no hay que hacer nada más. Obviamente también lo pueden hacer por el método de nodos, como más les guste, pero ahorita sí ya iremos a la otra parte, que es la de esto que está aquí, que esto viene a ser una famosa armadura, que no sé si comenzar con mejor el otro, que aunque sea un poquito más largo, creo que se puede entender mejor porque es netamente estos elementos simples ideales que ya les había hablado antes. Así que vamos a ver qué es lo que nos piden este tipo de ejercicio. A ver, nos dicen, para el armazón y la carga mostrada, perdón, para el armazón y la carga mostrados en la figura, determinen los componentes de todas las fuerzas que actúan sobre el elemento EE. Vamos a separar un momento este elemento AB, que si se dan cuenta es esta barrita que está aquí, ¿verdad? Sería A, aquí está B y E. ¿Cuáles serían todas esas fuerzas que actúan sobre ABE? Bueno, en primer lugar, aquí tenemos un contacto. Si hay un contacto que está empernado, por lo tanto podemos deducir que aquí van a haber dos fuerzas netamente. ¿Qué más? Acá también tenemos otro contacto empernado con otra barra, por lo tanto acá vamos a ver otras dos fuerzas. Aquí tenemos el típico apoyo fijo, que también son dos fuerzas. Entonces, si se dan cuenta, nos piden estas 6 fuerzas, encontrarlas. No vamos a empezar por aquí, creo que el de aquí viene a ser como el paso final. Primero vamos a hallar las fuerzas de los otros extremos, ya veremos por qué nos conviene hacer eso. Pero bueno, el consejo que les doy es, al igual que en armaduras, siempre comenzar con el diagrama de cuerpo libre, pero de toda la figura. Es decir, no separamos nada, simplemente vamos a dibujar la figura. Voy a dibujarla así simple para que no nos tome mucho tiempo en dibujar. Sería algo así y así. Ya, entonces, ¿cuáles son las fuerzas externas
Si separamos de los apoyos, obviamente, sería esta de aquí y esta de acá. Sería Fx, Fy, Ex, Ey, y aquí los 2400. Ahora, simplemente he dibujado esta misma figura, pero con las reacciones que las únicas externas que estarían sería esta y esta, porque estamos separando el cuerpo solo de estos lugares. No los estamos todavía separando entre ellos. Están todos juntitos todavía. ¿Con qué motivo hago esto? Pues para ver qué fuerzas puedo hallar sin necesidad de separar nada. En este caso, si yo hago, por ejemplo, sumatoria de fuerzas de momentos, perdón, dicho, en el punto E igualado a 0, podemos hallar las fuerzas de F, ¿verdad? En primer lugar, hace un momento la fuerza de 2400, que va a multiplicar obviamente por los 3.6. Luego la fuerza Fy hace un momento positivo, que multiplica por los 4.8 en cambio. Ya, entonces Fy va a ser igual a 2400 por 3.6 dividido para 4.8. Y eso lo calculamos nada más. Y nos da 1800 newtons. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, me va a dar que menos 2400 más EY más FY es igual a 0. Entonces EY va a ser igual a, no lo voy a escribir para no demorarme tanto, va a ser igual a 2400 positivo menos FY, que el valor era 1800, ¿verdad? Me da un valor de 600 newtons. Listo. Ya. Ahora, por este momento, podríamos hacer sumatoria de fuerzas en X, pero realmente llegaríamos a una conclusión básica. Y es que X va a ser igual a menos Fx. Ya no sabemos ninguno de los valores, por lo tanto, no sabemos qué valor tiene cada uno. Y no hemos encontrado ni la fuerza de aquí ni la fuerza de acá, por lo tanto, de ley vamos a tener que separar este cuerpo en sus partes. Entonces, ¿qué parte podemos separar primero? Pues vamos a ver. Realmente podríamos, creo que lo más conveniente sería esto, ya les explico por qué. Porque en primer lugar conocemos esta fuerza, en segundo lugar esta fuerza de aquí ya conocemos su dirección, que va a ser perpendicular a esta barra, ya les enseñé cómo sacar las reacciones. Por lo tanto tendríamos menos incógnitas que en las demás barras. Y aquí tendríamos obviamente las dos fuerzas que no conocemos absolutamente para nada. Por el contrario, en esta barra, esta de aquí, esta fuerza en X no la conocemos, y acá esta fuerza en X tampoco la conocemos. Entonces vamos a empezar con esta barra de BCD. Algo así. Entonces la separo. Vamos a ver la fuerza de 2400 externa. Y ahora vamos a ver con qué está enganchada, ¿verdad?
En primer lugar, en el punto C está enganchada. Pero ¿qué pasa? No es un perno como los aquí, por ejemplo. Si se dan cuenta, es un perno que se puede mover libremente para acá y para acá. ¿Y para dónde no se puede mover entonces? Para acá, que es perpendicular a esta barra sería. Entonces, lo que podemos hacer es encontrar este ángulo. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, hay una forma muy fácil. Vamos a ver. Voy a encontrar este ángulo primero. Que este ángulo le llamaré beta. ¿Ya? Entonces, para calcular este ángulo, lo que voy a hacer es que beta va a ser igual a la tangente inversa del opuesto, que sería 2.7 más 2.7, 5.4. 5.4 dividido para el adyacente, que sería 4.8. Ya, y esto de aquí me daría un valor de 48.37. Ok, entonces habíamos quedado en que esto iba a ser totalmente perpendicular, ¿verdad? Aquí está beta. Ya, esto va a ser totalmente perpendicular. Entonces, si nosotros trazamos una línea así, y este llamamos un ángulo que sería teta, ¿verdad que este ángulo que está acá, acabamos de hallar, beta, y esto es perpendicular a la barra, entonces puedo afirmar que teta va a ser igual a 90, porque es perpendicular, menos beta, ¿verdad? Todo esto es 90 menos el beta, me da el teta. Entonces sería 90 menos 48.37. Y esto me da 41.63. Todos estos grados. Ya, y ahí tendríamos lo que es el ángulo de esa fuerza. Importante sacarlo. Entonces, siguiendo dibujando las fuerzas, aquí ya dibujamos esto con su angulito teta. Y aquí ya vimos que iban a hacer una fuerza para arriba y otra fuerza para la derecha. Ya, BY y aquí BX. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos sacar momento en B igual a 0, obviamente, estamos en estática. Y tenemos lo menos 2400 menos 2400. La distancia entre B y D es de 3.6 por 3.6 más C seno de teta, que vamos a bajarlo como siempre. Para tenerlo siempre a la vista. Ya C seno de teta y la distancia entre B y C no lo sabemos. Bueno, literalmente no lo sabemos. Vamos a ver cómo la sacamos. Vamos a borrar esto que necesitamos. Y el ángulo beta era este, ¿verdad? Entonces este ángulo también sería beta.
¿Y de qué me sirve saber que ese ángulo sea beta? Bueno, pues si yo por ejemplo saco la tangente de beta, va a ser igual al opuesto, que si lo conocemos, que es 2.7 sobre x, y x va a ser esta distancia que está aquí entre b y c, porque es el adyacente, ¿verdad? De ese triángulo, de este triángulo rectángulo. Entonces aquí lo llamamos x. Entonces, despejando x de aquí, beta ya lo conocemos, que es el valor de 48.37. Sería 2.7 dividido por la tangente de, me olvidé, 48.37. Y esto me da un valor de 2.4 metros. Listo, entonces sería C por el seno de 2.4. Creo que ya ninguna fuerza más hace momento. Por lo tanto, no sé si se escucha el avión. Voy a dejar que pase un rato. Bueno, parece que ya pasó, entonces igualamos a 0. Y aquí podemos despejar perfectamente este, que va a ser igual a 2400 por 3.6. Y esto de aquí va a dividirse para el seno de teta, que teta ya sabemos cuánto es, y por 2.4. Ya, entonces vamos a calcular esos valores. $5.420. En este caso hablando de newtons, ¿verdad? Sí, newtons. Y ya tenemos el valor de C. Y ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas en X. Primero en Y mejor. Y nada más, ¿verdad? Estas son nuestras fuerzas. Más o menos. Ya entonces BY sería igual a menos 5.420, que vale C, seno de teta, más 2.400. Listo. Calculamos eso. Seno de 41.63 más 2.400. Y esto me da menos 1.200. Y seguimos con los newtons. Y ahora para finalizar, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a ver qué fuerzas hay. Está la de Bx más C coseno de teta. Nada más, pasamos el otro al otro lado. Igual a menos C coseno de teta. Ya, entonces Bx sería, voy a calcularlo directamente, menos 5.420 coseno de 41.63. Pongámosle menos 4.051.2 ya, newtons. Ese sería el valor de Bx. Y ya hemos sacado todas las fuerzas de este pedacito de armadura, ¿verdad? La fuerza en C,
Vamos a cerrarlas. La fuerza BY y la fuerza BX para que no se nos pierda. Listo. Ahora vamos a tomar a ver si tomamos por ejemplo esta barra ya de una vez, podríamos hacer momento en A. Sí, yo creo que de una vez podemos tomar esta barra, no es necesario tomar la de la derecha. Entonces vamos a dibujarla tal que así. Vamos a dibujar la reacción en A y la reacción en E, que es hacia arriba y hacia la derecha. Y esta reacción en A hacia arriba y hacia la derecha. Pero ¿qué pasa? Aquí en B está conectado a otro elemento del cual ese elemento le sacamos las fuerzas. En este caso las fuerzas las dibujamos hacia arriba y hacia la derecha. Entonces vamos a dibujarlo hacia la izquierda y hacia abajo. BY, perdón. Aquí BX. Aquí sería Y y AX. Y y X. Que por cierto, Y es un valor que también conocemos. Sacamos A. Entonces lo que les decía, ¿verdad? Que si nosotros podemos hacer aquí un momento en el punto A y le igualamos a 0, intervendría esta fuerza, sería menos Bx, ¿verdad? Por esta distancia, no sé cuánto vale, 2.7 creo que era. Sí, era 2.7. 2.7. By no hace momento. Y más Ex, que esto es igual, perdón, Ex por 5.4, que esto es igual a 0. Déjame ver si puedo borrar este pedacito. Ya X ya vimos que ya lo sabíamos, que vale 600 newtons. Por lo tanto, voy a cambiar el signo. Aquí le pongo más, aquí le pongo menos. Y si paso X al otro lado, paso con signo positivo. ¿Ya? Entonces, Bx, perdón, X X es igual a Bx, que vale menos. Siempre respeten este signo. Si vamos a dibujar con las fuerzas contrarias, siempre se va a respetar el mismo signo. Menos 4051. Que multiplica 2.7 dividido para 5.4. Y esto nos dará un valor de menos 2025.6. Hablamos en Newton, ¿verdad? Y listo. Ya tenemos esa fuerza. Y tendríamos otra más, que sería Ex. Tenemos EY, EX, BX y BY. Tenemos estas cuatro de aquí abajo, ¿verdad? Solo nos faltan las dos de arriba para terminar el ejercicio. Y los podemos hallar simplemente con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a hacer primero en X, que lo tenemos más cerca. Sería menos BX, BX vale menos 4000.
51.2 más EX que vale menos 2025 ya y más AX. Todo esto igual a cero, perdón. Entonces AX va a ser igual a menos por menos más, pasa al otro lado con menos 4051.2 más por menos pasa al otro lado con más. Entonces AX va a ser igual a menos 451.2 más 25.6 y me da literalmente menos 25.6 newton. Y ya tenemos la penúltima fuerza que nos pedían, y ahora sí vamos por la última. Y para la última necesitamos la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Y en Y tenemos AY menos BY. Bueno, BY ¿cuánto vale? BY vale menos 1200. Menos 1200. Y EY que lo tenemos arriba más 600. Entonces AY va a ser igual a más 1200 más 600, 1800 menos 1800 newtons. Y ya estaría, eso sería todo el ejercicio de armadura. Si se dan cuenta, ya estamos en un tema donde hay que hacer muchos más cálculos. Tampoco es extremadamente largo, pero sí tedioso. No es difícil, solo un poquito tedioso, como estoy diciendo. Y ya vamos a hacer un ejercicio que ya es un poquito más corto. Ya viendo que entienden esta parte. Como dije, tampoco creo que sea tan complicado. Simplemente hay que tener mucho cuidado con los signos y comprobar que las fuerzas estén en direcciones opuestas al elemento antes seccionado o cortado o separado, mejor dicho. Entonces voy a seguir con otro ejercicio más, que va a ser este de aquí, que es el que demostré antes, que se lo ve más sencillo, pero bueno, esa cuerda de ahí puede como que medio confundir. Pero nada, vamos a resolverlo ahora mismo. Vamos a ver qué nos piden. Nos dice que determine las componentes de las reacciones en B y E si se sabe que el radio de la polea es de 50 milímetros. Voy aquí a anotar de una vez los 50 milímetros. Por si se me olvida. Ya ese es el radio que hay que tener muy en cuenta. Ya, ahora, eh, siempre que ustedes vean una fuerza así roja, dibujada ahí mismo, como en el caso de acá, si se dieron cuenta, no hay que olvidar que esas son fuerzas externas, y si vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, hay que siempre incluirlas. En este caso, como yo ya había dicho antes, nosotros tenemos que incluir, bueno, nosotros tenemos que graficar primero el diagrama de cuerpo libre antes de empezar cualquier cosa, porque nos va a facilitar la vida. Vamos a dibujar todo igualito. Bueno, igualito no es, está horrible, pero se entiende lo que estoy haciendo. Ya, y aquí voy a poner la fuerza de una vez, que es la de 300 newtons. Es más, la voy a poner con rojo, que es una fuerza externa, no olvidar. Aquí tendremos dos fuerzas externas separando lo de la articulación, y aquí también lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide las reacciones. Bueno, podemos hacer sumatoria de momentos en el punto E para hallar Bx. Este es Bx, este es X.
Por consiguiente, este sería EY y este sería BY. Ya. Ahora, sumatoria de momentos, ¿en qué punto? En el punto E. Igualamos a 0, vamos a ver qué fuerza podemos hallar. Vamos a poner la fuerza de 300, estaría en sentido negativo, ¿verdad? Porque hace para acá. Y la distancia sería desde el punto E hasta el punto D, que sería 180 más 120, 300 más los 50. Sería 350 milímetros, ¿verdad? Eso es directamente los 0.35 metros. Y además tenemos la fuerza de Bx, que también hace momento negativo además. Menos Bx. Y la distancia esta vez sería de 150 milímetros, que sería de 0.15. Y esto igualado a 0. Entonces el valor de Bx nos daría, aquí pasaría con signo más, pero si cambiamos este menos, pasaría con menos 300 por 0.35. Y todo esto lo puedo dividir para 0.15. Entonces el valor de Bx me dará un valor de, calculamos menos 300 por 0.35, dividimos para 0.15. Menos 700. Y estamos hablando de newtons. Ya, ahora, no podemos hallar ninguna fuerza más. Bueno, sí. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, Bx va a ser igual a menos X entonces X va a ser igual a 700 newtons. Ya, esas son todas las fuerzas que podemos hallar. No podemos hallar las fuerzas en Y, que son las que también necesitamos para hallar toda la reacción completa de B y Y. Entonces nos quedaría separar de ley las secciones, porque no podemos hacer nada más. Yo creo que la más complicada, podemos separar la de abajo, la de arriba. Yo voy a hacer esta porque puede ser un poquito más confusa por las cuerdas que tiene. Entonces, vamos a separar esa partecita de ahí. De esa manera. Bueno, esta parte la voy a dibujar con otro color mejor. Ya es que vamos a analizar el gráfico. Si nosotros tomamos solo esta sección que está aquí y esta polea de aquí, la separamos de la otra estructura, es decir, tenemos que de ley cortar la cuerda, ¿verdad? Para separarlo de esa estructura. Si cortamos esa cuerda, tendríamos una fuerza por acá, más la fuerza externa que ya tenemos de acá de 300 newtons. Ahora es obviamente deducible que si esta fuerza vale 300 newtons, de acá también es 300 newtons porque es la misma cuerda, ¿verdad? Al ser la misma cuerda, pues va a tener la misma fuerza. Otra forma de hacerlo sería si, por ejemplo, separaras la polea en sí y sacaras una fuerza con un momento en el punto del medio, cosa que también podrías, por ejemplo, separar la barra sola y poner aquí la fuerza contraria con el momento contrario. También es otra opción. Pero bueno, voy a hacer esta que creo que ya no me complicó demasiado. Y voy a graficar las fuerzas internas, bueno, externas, que se producieron al momento de separarlo, que serían el punto C, que aquí se hizo una para arriba y otra para la derecha, porque estamos empernados. Y aquí en B tenemos las mismas, ¿verdad? BY y BX. Como esto no estaba antes con otro cuerpo, sino que la seguimos separando de la misma reacción, pues en la misma dirección no tenemos ningún problema haciendo. Ya, entonces, lo que nos toca hacer ahora
simplemente hacer el mismo análisis que estábamos haciendo antes, pero como lo estábamos, pero ahora con esta estructura, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la sumatoria de, ¿qué podemos hacer? Sumatoria de momentos en C, creo que sería una buena opción, ¿verdad? Para sacar BY. Y creo que es la mejor opción, en cambio. Sumatoria de momentos en C es igual a 0. Entonces, vamos a ver qué fuerzas intervienen. En primer lugar, la de 300 de arriba, que es positiva. La distancia, acuérdense que nos dieron un radio, ¿verdad? Que era de 50 milímetros. Por lo tanto, esa sería la distancia. 50 milímetros son 0.05 metros. Y luego tenemos otra fuerza de 300. Que esta es negativa y la distancia sería entre C y D. Entre C y D tenemos 120 más 50, que sería 170, ¿verdad? En metros, 0.17. ¿Qué más fuerzas intervienen? Interviene Bx, no hace momento, y By si hace momento negativo. Y la distancia acá sería entre C y B de 180. En metros sería 0.18, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya todo esto vamos a igualarlo a 0. Y ahora sí vamos a despejar BY. Bueno, vamos a hacerlo desde acá. Vamos a pasar BY al otro lado, pasa con signo positivo y vamos a hacer lo típico de que esta distancia la pasamos al otro lado. No hay problema. Y ahí solo tenemos que meterlo en la calculadora. Que sería 300 por 0.05 menos 300 por 0.17. Y a esto lo vamos a dividir por 0.18 y nos da un valor de menos 200. Y ya, si se dan cuenta, BY, tenemos BY y ya tenemos BX. BX, BY, EX. Nos falta EY, ¿verdad? Pero aquí pasa algo muy chévere. Y es que realmente lo podemos sacar de aquí, ¿verdad? Si hacemos sumatoria de momentos en B, podemos hallar... Bueno, no podemos. Bueno, no podemos. Pero acá sí podemos. ¿Por qué sí podemos acá? Porque si nosotros podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos que BY menos 300 más EY es igual a 0. Pero ¿qué pasa ahora? Que ahora BY ya sabemos el valor, que era menos 200. Entonces ya que EY va a tener un valor de 500 newtons. Y esto de aquí vamos a igualarlo a 0. ¿Qué igualarlo a 0? Perdón, ando mal. Y este de aquí ya sería el valor final. Y eso sería todo por este ejercicio. Si se dan cuenta, tenemos EY, BX, EX y BY. Ya tenemos la fuerza de B netamente y la fuerza de E netamente. Que si quieren lo podemos representar como una fuerza y con un vector con su dirección y sentido, pero realmente no es necesario. Lo pueden expresar de esa manera. Y ahora, en un momento. Creo que ya no alcanzaríamos a resolver los otros ejercicios que eran ya netamente de máquinas, que son este de aquí. Creo que este de aquí podría resolverlo. Creo que ya lo resolvería para el día de mañana para dejar netamente máquinas, pero para ya dejarlos con una
pequeña introducción. A ver, lo que podría hacer es dejarles una pequeña introducción y decirles más o menos cómo son esto de las máquinas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esto de aquí que ya tiene como que la forma de que es algo que parece una máquina, valga la redundancia, y se puede utilizar para distintas actividades. Y si se dan cuenta, podríamos seguir el mismo consejo de las armaduras, que es que eh, aquí lo podemos separar, también lo podemos separar aquí y ver cómo nos resultaría más fácil hallar las fuerzas. Acá creo que se vio otro que es de esto sí ya no hay duda que pues una máquina, y si se dan cuenta ya tiene cilindros y tiene estas partes de aquí que tiene tres conexiones. Y creo que sería interesante dejar la clase solo netamente para las máquinas. Y ya creo que por lo menos por la parte de armaduras ya estaríamos completos. No sé si mañana haga otro ejercicio más de armaduras. Pero bueno, aquí también la parte de nodos creo que está completa. Con esto de la clase pasada. Aunque probablemente no sé si mañana también haga otro de armaduras. Tengo que ver qué hacer. Pero bueno, yo creo que por el día de hoy podría dejar la clase hasta por aquí. Más que nada porque tengo una reunión ya mismo y tengo que dejarlos. Pero mañana completamos el tiempo que no pude terminar ahorita, ¿ok? Entonces ya me despido y voy a dejar subiendo este video. Nos vemos, hasta la próxima.